maestro. Bien, estimado Winter, un gusto tenerte acá en este espacio que estamos creando a efectos de poder desarrollar una conversación y reflexiones en torno a tópicos de derecho penal y derecho procesal penal. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, apreciado Álvaro, un gusto, un honor. Y bueno, con las ganas de interactuar siempre con el ánimo de mejorar la academia para tratar de instruir un poco con el conocimiento y con la experiencia a todas las personas que nos vayan a seguir o que nos estén mirando. Definitivamente, y creo que tú también coincidirás en el punto de que nosotros no podemos prescindir de la teoría y la práctica y obviamente vincularlas e interrelacionarlas, ¿no? Dado que tu carrera está fuertemente marcada por el litigio, por la práctica forense penal, pero también por la academia. Así es, algo que es muy notable resaltar desde toda perspectiva es que, de acuerdo a lo que vayamos a ingresar al fondo, vamos a poder ver no hechos contradictorios, sino hechos que solamente pasan acá en Bolivia, ¿no? Y que lamentablemente el Tribunal Constitucional ha dado la muestra que se puede hacer, como por ejemplo el caso de la reelección, digamos, que ya no vale, ¿no? Pero que ya lo Es hicieron. un tema Es que un podemos tema. evitarlo definitivamente, pero bien. Estimado Winter, lo que quiero que ahora procedamos a realizar, repito, en torno a la experiencia que tú tienes desde la práctica forense y desde la academia, claro está, es que hagamos un análisis bastante profuso en cuanto a una etapa que ha dado mucho debate, no solamente en la jurisprudencia constitucional, sino también entre los abogados litigantes. Y hablo específicamente de lo que es la etapa preliminar del proceso penal. En ese orden de ideas vamos a seguir un lineamiento, es decir, unos tópicos, un punteo, pero no sin antes, bueno, seguir nuestra línea. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no nos vamos a desvincular de la doctrina, de la teoría, ¿no? Y vamos a poder demostrar, obviamente, de que son cuestiones que no pueden separarse. Sí, en efecto, continuando. Parto de la siguiente idea, estimado Winter. Yo entiendo inicialmente de que nosotros tenemos un sistema penal, que nosotros lo podemos calibrar o configurar desde el Código Penal, Código de Procedimiento Penal y la Ley de Ejecución Penal, en sus diversos momentos. Pero ahora nos vamos a limitar a hablar, pues obviamente, de los dos primeros. Yo parto del entendimiento que dentro del Código Penal, claro está, se establece especialmente en la parte general lo que es la teoría del hecho punible. Y en la parte especial lo que tenemos nosotros los tipos penales, es decir, aquellas descripciones que son consideradas delictivas y las consecuencias jurídicas aplicables al caso concreto, ya sea hurto, robo, estafa, entre otras cosas. Pero por otra parte, necesitamos de una disciplina, porque no nos olvidemos que el derecho penal en abstracto lo que hace es establecer cuáles son esas conductas en general, obviamente, por eso se habla de un supuesto de hecho desde la configuración del tipo penal, pero nosotros necesitamos de una disciplina, de un saber jurídico, si se quiere, y es el derecho procesal penal. A través del derecho procesal penal, que yo lo entiendo y siguiendo a muchos tratadistas, el profesor San Martín Castro, por ejemplo, el profesor procesalista peruano, de hecho, nosotros entendemos tanto que Bernard Schunemann como Klaus Roxin son entendidos en derecho penal sustantivo, pero sin embargo han escrito un libro muy interesante sobre derecho procesal penal. Bajo esa lógica, yo entiendo al derecho procesal penal como un conjunto de normas, principios, si se quiere también, y garantías, que regulan el proceso de constatación del quebrantamiento de la norma jurídico penal y la aplicación de la consecuencia jurídica si el caso lo amerita. Esto es la aplicación de la sentencia en sí misma, luego de desenvolvernos en ese proceso penal. ¿Cuál es tu posición, Edith? Bueno, actualmente el debido proceso hasta que está vinculado al principio de seguridad jurídica y legalidad. Nosotros cuando lo invocamos es porque materialmente se lo debe aplicar conforme a lo que el procedimiento establece. Lamentablemente, en la realidad, cuando empezamos a hacer la interpretación a esta norma, todos pues generamos diferentes tipos de interpretación. O sea, yo interpreto de una forma cuando estoy como abogado de la víctima. El abogado del imputado lo interpreta de otra forma. La Constitución Política del Estado en el artículo 116 dice que debe aplicarse el principio de favorabilidad. Estas cuestiones semánticas, digámoslo así, se convierten en retórica porque en la realidad, cuando uno va a una audiencia y estamos como abogados del imputado,
El juez no presume la inocencia, el juez presume la culpabilidad, porque así se lo pide el Ministerio Público y porque es el planteamiento que la policía realiza en la investigación preliminar. Un posicionamiento inquisitorial quizás. ¿Tenemos resabios inquisitivos en este sistema? Aunque la Constitución no lo acepta, pero esa es la realidad y es como se está llevando adelante el desarrollo de la investigación en los procesos penales actualmente acá en Bolivia. Eso, ¿dónde lo podemos encontrar? Cuando analizamos la jurisprudencia constitucional y podemos advertir que ciertos artículos que están vinculados al cumplimiento de plazo, si es que vamos a hablar de etapa preliminar, dan lineamientos que están, digamos, exageradamente afuera de lo que el procedimiento establece en esencia. ¿Cómo se puede entender, por ejemplo, si hablamos de una extinción de la acción penal por duración máxima del proceso de 3 años, que el Tribunal Constitucional haya aumentado ciertos tópicos como vacación judicial, complejidad de imputado, que la carga de la dilación, si se la atribuye al imputado, también es otro elemento? O sea, son situaciones totalmente ajenas al procedimiento que el Tribunal Constitucional, digámoslo así, con la finalidad de no generar impunidad, trata de meterlo a título de debido proceso o acceso a la justicia. Son situaciones que dentro del marco de una igualdad de partes, donde hay la controversia del derecho de la víctima y el derecho del imputado, se trata de establecer que no hayan hechos que estén en la impunidad. Lamentablemente, esto sí está generándose a través de una balanza muy, pero muy desequilibrada, donde se alejan cada vez más de lo que establece la Constitución Política del Estado. Okay. Es decir, el principio de favorabilidad, lamentablemente lo dice la Constitución, es garantista, es para el imputado. El principio de presunción de inocencia es para favorecer al imputado. Eso es lo que dice la Constitución. Y el Tribunal Constitucional da otros matices donde a título de acceso a la justicia, como derecho también, o como garantía de la víctima, o tutela judicial efectiva, son elementos que van cercenando el cumplimiento y la aplicación de esos parámetros constitucionales. Otro elemento también que es muy importante, que no se puede pasar por alto, por ejemplo, de mi perspectiva, es que el mismo lineamiento que hace el Tribunal Constitucional a veces es sesgado porque de algo que es único hace dos interpretaciones. ¿Qué quiero decir? O sea, no hay una uniformidad. No hay una uniformidad. Y después dicen que porque es otro delito, el hecho procedimentalmente hablando es diferente. O requiere otra interpretación incluso hasta más restrictiva. Claro, o sea, el procedimiento para todos los delitos es como si se olvidaran que es el mismo. Dicen, no, que porque es este delito, el hecho es diferente, entonces la interpretación tiene que ser diferente. Hay una suerte de flexibilización en algunas situaciones. Por lo visto, de acuerdo a tu posición. Algo muy elemental, por ejemplo, el tema de las estafas. Okay. Cuando quieren, los contratos son criminosos cuando son cumplimiento de obligaciones. Ya no importa la usura, pero cuando quieren, también los contratos son para cumplir obligaciones y los mandan a la vía civil. O sea, no hay una uniformidad para hacer un seguimiento donde se puede establecer una igualdad, digámoslo así. Y lamentablemente esa es la situación en la que nos encontramos. Ahora, yéndonos al punto concreto sobre el tema de las combinatorias en la etapa preliminar. Pero no avancemos todavía. Un momento. Me gusta tu posición y eso es bastante claro. Evidentemente hay una suerte de divergencia en ese posicionamiento del máximo tribunal que tiene que defender las cuestiones respecto a nuestro texto constitucional. Sin embargo, nosotros lo que vamos a procurar hacer en este tipo de espacios a través de la dogmática es generar quizás una línea, un posicionamiento, ¿no? Un posicionamiento teórico basándonos en la cuestión práctica. Es muy interesante tu posición, Winter. Le agradezco. Pero a ver, ahora ya has tocado y siguiendo el punteo del tema de la etapa preliminar. Pero antes sería importante dejar en claro lo siguiente. Para mí, por ejemplo, y tú la recordarás perfectamente, la sentencia constitucional 1036 quebrado 2002, que ha sido una obra de arte por el ya fallecido el profesor Wilman Ruperto Durán Rivera, que en ese entonces era magistrado del Tribunal Constitucional Antiguo de los 10 años, que fue magnífico. Y a partir de ahí se hizo una suerte de estructuración del proceso penal en sí mismo. Yo lo llamaría costumbre jurídica. Ah, caramba, ¿por qué? Porque se acostumbraron a aplicar esa sentencia por encima del procedimiento. En ese momento, en el año 2002, era otra constitución. Sí, en ese correcto. momento, en el año 2002, era otro el procedimiento. Por ejemplo, la etapa preliminar no era de 20 días como es ahora. Correcto, Ya ha subido dos modificaciones. Era de 5. Para que vean, primero era 5, después era 90, después volvió a 60. Y ahorita es de 20. O sea, todas esas modificaciones. Sí, entonces, es una costumbre jurídica.
Sí. que es lo que se está lamentablemente generando como si fuera algo que ya va a ser ley. Tarde o temprano, por ejemplo, el tema de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso va a terminar estando en el procedimiento, que la complejidad es una situación que no se la debe tomar en cuenta para que extinga el proceso, que la pluralidad de imputados es otra situación que no debe extinguir los procesos. Y La así conducta del propio la imputado, que es conducta lo del que propio dice. imputado. Entonces, todas esas situaciones son costumbres jurídicas que lamentablemente van generando una fuerza de su cumplimiento ajena al procedimiento que está vinculado a la seguridad jurídica y a la legalidad. Esta mutación debería ser, según la Constitución, favorable, pero muchas veces Interesante. le cercenan más bien los derechos al imputado, siendo que la favorabilidad, principio pro actione, principio pro homini, deberían ser vinculadas al Es imputado. interesante ese posicionamiento. Pero sin embargo, yo creo que lo plausible, y podemos abstraerlo, lo esencial, yo creo, de la sentencia constitucional, ha sido el establecimiento de esas etapas y subetapas que ahora nos sirven para poder establecer lo que es un procedimiento en sí mismo. Yo particularmente dentro de las aulas hago una diferenciación entre lo que es el derecho procesal penal como disciplina jurídica y el procedimiento penal. Ya te expliqué yo qué es lo que yo entendía por el derecho procesal penal. Pero el procedimiento penal, yo lo entiendo, no sé tú cuál es tu posicionamiento. A mi criterio, no es otra cosa que un conjunto de pasos sucesivos e interrelacionados entre sí. Es decir, desde lo que se conoce como la etapa preparatoria en sí misma, la misma que está subdividida en dos, los actos iniciales, vamos a llamarlo etapa preliminar, y la etapa preparatoria propiamente dicha. Y tenemos todavía un elemento más, que son los actos conclusivos. Entonces, todo eso puede configurarse, si se quiere, la etapa preparatoria o un tercer momento de los actos conclusivos. Espero que tú concuerdes conmigo en ese sentido. A ver, el procedimiento tiene tres estructuras que yo la he podido identificar de esta manera. Hay etapa preliminar que puede durar 24 horas cuando está vinculado a una acción directa. Y esas 24 horas que tiene la policía son etapa preliminar. Correcto, Yo sí. precisamente hice un libro donde hago el punteo de todas las actividades o audiencias que se hacen en esta etapa preliminar. Que dicho sea de paso, pueden ser la base esencial de una acusación cuando lo invocamos a través de una flagrancia y se le aplica un procedimiento inmediato para el delito flagrante. Pero estamos hablando de las actuaciones de las agencias de persecución penal. Es que todo eso lo hace ¿De la acuerdo? policía. Por eso, evidentemente. Ajá. Y la fiscalía. Claro, la diferencia es que en la etapa preliminar que nosotros conocemos de fondo, Correcto. nos da el plazo de 20 días, el artículo 300. Por defecto. Por defecto. Pero cuando yo te hago relación a la acción directa, ese plazo se convierte en 24 horas. Lo dice el artículo 289 y lo dice el artículo El 298. tema de la puesta en conocimiento del Ministerio Público como director funcional de las investigaciones y viceversa, lo que tiene que hacer el Ministerio Público en ese caso es informar al control jurisdiccional. Eso está vinculado al hecho en flagrancia. Correcto. Ahora, y el tercer punto elemental, digamos, para esta invocación es que no se debe tomar en cuenta acá los delitos de acción privada. Correcto. Porque en los delitos de acción privada no hay etapa preliminar. Correcto. Lo que pasa es que esto es para que la gente se dé cuenta, ¿no? Por ejemplo, un daño simple, un abuso de confianza, Sí, no son delitos de acción pública donde no es el intervenga. procedimiento ordinario que nosotros conocemos. Excelente aclaración y obviamente que esta estructuración responde al procedimiento ordinario en sí mismo. Entonces yo quiero que nosotros nos aboquemos a hablar de esta etapa preliminar. ¿Ok, estimado Winter? Y no sé si tú concuerdas de igual manera conmigo. Yo esto también lo comparto bastante con mis alumnos. A partir del artículo, por ejemplo, 14. Específicamente el artículo 14. A mi criterio, el artículo 14 es un resumen perfecto de lo que es el procedimiento penal. ¿Por qué digo esto? Y tú lo puedes revisar dentro de tu código. Porque si tú te das cuenta dentro del artículo 14, te hace mención de todo el objeto que estructura, si se quiere, el proceso penal en esencia. ¿Ok? No la estructuración que ya hemos hablado hace un momento. Por ejemplo, lo que te dice el artículo 14 es que la comisión de todo delito nace la acción penal para la investigación. Es decir, tiene que haber un evento criminal necesariamente. Con lo cual, a partir de allí, nosotros iniciamos, o por lo menos las agencias de persecución penal, inician las investigaciones correspondientes. Realizas la etapa investigativa respectiva de rigor para llegar a cuál etapa, que es la fase esencial del proceso. ¿Cuál es la etapa de juicio oral? En la etapa de juicio oral, lo que nosotros hacemos es debatir, obviamente, si A mató a B en un lugar C y por ende le corresponde una pena D. ¿Sí? Posteriormente a eso, que es lo que te dice este artículo,
es que no obstante ya de aplicar la consecuencia jurídica, si el caso lo amerita, ya se te habilita la acción civil para la reparación y demás cuestiones. Por eso es que yo digo que este artículo 14, estimado Winter, para mí es un resumen perfecto de todo lo que es el proceso penal. Y de hecho, yo defiendo la posición, y que obviamente eso también muchos teóricos lo hacen, que el proceso penal se ha edificado necesariamente para llegar a esa etapa esencial. ¿Cuál es la de juicio oral? ¿Cuál es tu posición? Bueno, bajo esa perspectiva, el resumen al que haces referencia está vinculado a una reparación, en otras palabras. Siempre, Como último momento, sí, está pero claro, siempre y cuando el resultado sea de que sí vaya a haber una sentencia condenatoria. evidentemente, Totalmente diferente es ese mismo artículo cuando la sentencia es absolutoria. por supuesto. Incluso puede ser hasta contradictoria, ¿no? Porque el que sea absuelto, si es declarado con temeridad, puede también iniciar al contrario una acción recriminatoria. Correcto. Entonces, bajo ese parámetro, es lo que se da mucho materialmente hablando. Hay interpretaciones de acuerdo a la perspectiva del enfoque. Pero en ambos casos, Winter, convengamos, necesitamos la iniciación de un proceso penal. Claro, lógico, totalmente de Necesitamos acuerdo. la iniciación de un proceso penal ¿para qué? Para poder determinar si un determinado hecho se configura un delito y por tanto un sujeto ha sido partícipe del mismo y consecuentemente le corresponde una consecuencia jurídica. O en su defecto, porque son las dos formas de resolución que se conoce como sentencia. Una sentencia absolutoria o una sentencia de corte condenatoria. Precisamente por eso el artículo 14 se lo vincula a los delitos de acción privada también, donde no va a intervenir ni la fiscalía ni la policía. Si bien es cierto, son hechos que tienen una sanción no muy relevante, que en algunos casos tampoco tiene penas privativas de libertad. De hecho, por eso es que no interviene el Estado en la persecución penal. Exactamente. Esa razón por la cual ahí la finalidad está vinculada a la reparación directamente. Y obviamente el lazo de tiempo bajo el principio de temporalidad obviamente va a ser menor, ¿no? Porque no Correcto. interviene en la fase investigativa que es el Ministerio Público y la policía. Perfecto. Ahora, aboquémonos entonces a esta cuestión de la etapa preliminar y en lo que respecta a un aspecto de suyo muy importante, las combinatorias en la fase preliminar. Es decir, hemos convenido de que una fase preliminar tiene por defecto una duración máxima de 20 días, ¿correcto? A lo cual, por imperativo del 300 y siguientes del procedimiento penal, se establece una figura jurídica, un instituto jurídico, vamos a llamarlo así, que es de la combinatoria que realiza, obviamente, el fiscal departamental el juez solicita al fiscal departamental para que este fiscal, a su vez, instruya al fiscal de materia y este se decante por alguna de las resoluciones conclusivas del artículo 301. Bien, perfecto. Ante ello, convengamos también en eso, tiene cuántas posibilidades. ¿Qué tipo de resoluciones puede emitir ante esa primera combinatoria? Bueno, el artículo 301 es claro, categórico y contundente. Nos establece 5 situaciones, 4 numerales y 5 situaciones, ¿no? Correcto. Entonces, el problema nace cuando no son ninguna de estas situaciones en las que no se pronuncia el Ministerio Público. Pero vamos, no imputa, no rechaza, tampoco requiere la aplicación de una salida alternativa, sino lo que hace es solicitar una ampliación conforme al 301.2, ya sea de 60, 80 o 120 días, y que dicho sea de paso, cada uno de estos plazos responde a una especificidad, si se quiere, distinta, ¿no es verdad? Cada uno de estos plazos. Bien. Pero supongamos, y ya hablando de un supuesto de hecho, de que el fiscal de materia se decanta por una ampliación y solicita 60 días. ¿Correcto? Y ante el vencimiento de estos 60 días puede ocurrir, como lo establece la parte infine del artículo 301, una segunda combinatoria. Bien, y es ahí a donde quiero llegar. ¿Qué sucede si el fiscal de materia no se decanta por alguna de las formas conclusivas del artículo 301 respecto a esta segunda combinatoria? En realidad, el procedimiento no habla de una segunda combinatoria, solamente habla de una. Pero es muy importante hacer el análisis dentro de la formalidad de las situaciones de un marco de nuestra realidad. Y aquí, Perdón, antes que inicie. Cuando yo te hablo de una segunda combinatoria, te hablo, por ejemplo, partiendo, como yo te lo explicaba,
Por defecto tenemos 20 días, ¿no es verdad?, de la etapa preliminar. El artículo 300 en Romanos 2 establece que va a existir una primera combinatoria. Ahora, cuando el fiscal de materia se decanta por una ampliación y ante esa ampliación transcurre ese término solicitado y no se decanta por ninguna de esas formas, ¿qué sucede? Ya se realiza una nueva combinatoria, perdón, y esto se encuentra ya circunscrito en el numeral 2 del artículo 301. Perdón, claro, el 301. Es por eso que yo te decía, tenemos una primera combinatoria respecto al plazo de rigor y una segunda combinatoria respecto al plazo ya solicitado de ampliación. Es que precisamente ahí iba a ir yo. Ok. Primero, el procedimiento habla de una sola combinatoria. Por cumplimiento del plazo. Ahora estamos hablando exacto, de los primeros 20 días. Correcto. ¿Ya? Ahora, bajo el principio de analogía, bajo el principio de seguridad jurídica, el procedimiento no dice que una vez se cumplan los 60 días, se amplíe por 80, digamos que lo amplió o lo complementó el Ministerio Público. Una nueva ampliación. Una nueva ampliación de complementación de 20 días, que si estaban por 60 días, se lo amplió por 80. Una vez vencidos esos 80, el procedimiento no dice que hay que hacer una segunda combinatoria. Correcto. Por eso ahí viene el principio de analogía. Muy bien. Entonces, por el cumplimiento de ese segundo plazo, Ujú. corresponde que se haga una combinatoria, porque ya el plazo también se encuentra vencido. Muy bien. Ya, pero vamos a suponer que es un caso totalmente complejo y tiene pluralidad de imputados y lo amplían por una tercera vez a los 120 días que establece el procedimiento, porque también se dieron cuenta que interviene una organización criminal de carácter Perfecto. internacional. Ok. En ese, también se podría decir que al cumplimiento de ese plazo, nuevamente una tercera combinatoria. Perfecto. Ya, por eso le digo, en el procedimiento solamente habla de una combinatoria. Comparto plenamente. Ahora, ya vinculándolo a la analogía, seguridad jurídica, legalidad, por el cumplimiento de esos otros dos plazos, en cada momento se debe realizar una combinatoria. Ahora, aquí hay dos situaciones muy importantes. Primero, que el Ministerio Público muchas veces, para salir al paso, por más que el plazo esté vencido, vuelve a solicitar como si fuera una plantilla 60 días nuevamente de complementación cuando los plazos ya están vencidos. Y una cuestión que no está prevista. Y no está, pero el problema es que tampoco el procedimiento dice el fiscal no debe realizar una nueva complementación cuando el plazo esté vencido. Ese es el problema. Ahí viene la inseguridad. Y donde viene a amarrarse el segundo eslabón que genera más inseguridad. Que cuando hablan de 60 días, cuando quiere y se les ocurre a los fiscales, agarran y dicen, o a la parte civil, porque le conviene, dice que tienen que ser 60 días hábiles y no calendario. Y por si acaso ya se encuentra regulado. Claro, o sea, eso está, en el propio procedimiento dice que son días calendario. Y además el artículo 4 establece de la Ley Orgánica del Ministerio Público que la Fiscalía debe trabajar las 24 horas y los 7 días de la semana. O sea, no hace falta ni siquiera interpretación. No hace falta ni siquiera que nosotros acudamos al Tribunal Constitucional. No tendría que hacer No falta. tendría que hacer falta. Pero esa es la inseguridad que se está generando cuando no se cumple este debido proceso, que está vinculado a la seguridad jurídica y a la legalidad. Ahora bien, ¿cuál es la situación en la que se involucra la víctima, digámoslo así, que no tiene vela en este entierro cuando se hace la combinatoria? Y lamentablemente, en un cumplimiento del debido proceso, vulnerando el principio de igualdad, no se notifica con esa combinatoria a la víctima. ¿Por qué? ¿Tú consideras que sería necesario en esta etapa preliminar notificar a la víctima haciendo una parigualdad como cuando se hace una combinatoria de la etapa preparatoria propiamente dicha? Claro, porque... Pero no lo hace porque está previsto en la norma, sino a través de una interpretación. Yo creo que es una falta de costumbre. Okay. Pero en el procedimiento sí podría tener una vinculación al debido proceso porque viene una tutela judicial efectiva o un acceso a la justicia vinculado al cumplimiento de lo que establece el numeral 5 del artículo 26. Porque hay que revisarlo. Y le vamos a dar una pequeña ilustración que está vinculada al tema de la conversión de acción. Okay. Dice claramente el numeral 5 que deberá proceder, dice, ante la notificación con el vencimiento del plazo para la emisión de la resolución conclusiva. ¿Qué significa esta situación? Que con la combinatoria, la víctima puede acudir al juez y pedirle precisamente la conversión de acción porque a lo mejor piensa que le van a rechazar el caso. Pero lamentablemente este numeral 5 no se cumple. No se cumple porque no se notifica a la víctima con la combinatoria, no se la pone a su conocimiento. A efectos de poder acceder al cumplimiento a de este instituto, de la conversión conforme al artículo 24, no, perdón, conforme al artículo 26
5. Numeral 5. Correcto, bien, es un buen punteo. Ya, ese es algo elemental, pero no se da a la práctica, nadie lo toma en cuenta. ¿Y esto por qué tiene una relevancia procesalmente hablando? Porque el artículo 4 habla que cuando se dispone el rechazo previsto en el artículo 304, correcto, y habla de los otros requerimientos conclusivos. O sea, hay 5 días de esa etapa combinatoria, de ese plazo de la combinatoria, donde el juez podría emitir un pronunciamiento de autorizar la conversión de acción y evitar una resolución fiscal de rechazo. ¿Por qué? Porque claramente establece que en el punto 5 esa situación está vinculada al plazo de la combinatoria. correcto. Entonces, si aplicamos el cumplimiento de plazo conforme al artículo 130, 131, 132, tendría que haber un pronunciamiento en 24 horas de esta petición. Y bueno, Y sabemos que en la realidad eso no ocurre. A veces tenemos que ir 15 días para sacar la respuesta de un memorial que dice, y nos enteramos que salió hace 15 días. Entonces, hay mentiras que las hacemos piadosas, pero que en verdad material son aberrantes en el sentido de que van desestructurando en realidad el cumplimiento de plazo y que generan dilación procesal indebida o demora culpable que es vinculada a la responsabilidad de los funcionarios públicos. correcto. Y esto es contra el ordenamiento jurídico vinculado a la ley 025, que es la ley del órgano judicial. ¿Y por qué no de la ley 260? Ese pequeño resquebrajamiento procedimental que se va realizando en ese momento con ese órgano de justicia ya va permitiendo que se vayan incumpliendo estos otros institutos procesales. Correcto. Es decir, si él se hubiera pronunciado con el numeral 5, con el claro, no hubiera rechazo, sí. Y ¿qué pasaría en el derecho, tutela judicial efectiva o acceso a la justicia? Acceso a la justicia. La víctima no tendría que objetar el rechazo para que vaya al fiscal departamental, tarde 3 meses en resolverse mínimo, y vulnera también el plazo para la resolución del fiscal departamental, porque dice 10 días supuestamente, pero bueno, para no irnos más allá, sí. Solamente para estar abocado en estos temas de la combinatoria, pero es lo importante y trascendental, la notificación con la combinatoria para su conocimiento de la víctima. En fase preliminar. En fase preliminar. Porque además así lo establece el artículo 11 del procedimiento penal. En el sentido de la... Ya, y así lo establece también el artículo, si mal no recuerdo, 23 de la Constitución Política del Estado, que es también el derecho que tiene la víctima vinculado al derecho a la libertad del imputado, donde está resaltado también. O sea, son situaciones que lamentablemente no se cumplen, ¿no? Lo que yo podría abstraer de esa posición que me parece bastante plausible, Winter, es el hecho que quizás el órgano jurisdiccional, lo que sí en ese sentido yo discrepo, no es que el órgano jurisdiccional tenga que cuidar que no se emita una resolución conclusiva de la fase preliminar de rechazo. Porque no nos olvidemos que el órgano jurisdiccional, de acuerdo a la estructura del proceso penal, es decir, un sistema acusatorio de corte adversarializado, ese órgano jurisdiccional es un tercero imparcial. Y lo único que hace, en función del artículo 54.1 del procedimiento penal, solamente es controlar que estos suprapartes, tanto el sujeto activo que viene a ser el Ministerio Público, la parte civil y el sujeto pasivo que viene a ser el imputado o procesado, en esa divergencia procesal, en esos intereses contrapuestos, se respete tanto derechos y garantías de ambas partes. ¿Correcto? Entonces, pero lo que yo también salvaría en ese sentido de tu interpretación es el hecho de que en ese control jurisdiccional evitaría que se incumpla muchas veces la combinatoria de la fase preliminar. Pero bien, ese procesamiento es claro. Pero ahora arrojo otra pregunta. ¿Existe algún efecto jurídico procesal cuando se incumple esa combinatoria en fase preliminar? El efecto jurídico procesal que lo tenemos dentro de la etapa preparatoria propiamente dicha, cuando se combina, no se presenta el requerimiento conclusivo, ¿no es verdad? ¿Y qué es lo que opera? La extinción de la etapa preparatoria, lo cual sería pues inoperable en esta fase. Pero ¿crees tú que existiría o tendría que aplicarse alguna consecuencia jurídico-procesal ante el incumplimiento por parte del fiscal de materia respecto a esa combinatoria? O incluso a sucesivas combinatorias, como dabas el ejemplo. Vinculado a la seguridad jurídica, tendríamos que interpretar y buscar que sí. La consecuencia, por analogía, podría ser la siguiente.
primero que se hace la combinatoria, Correcto. el fiscal no cumple, no emite la resolución respectiva y hay dos situaciones. Una es que no se pronuncie y la otra es que se pronuncie fuera del plazo o vuelva a complementar cuando ya está Ok. vencido el plazo. Entonces, Ok. vámonos primero a cuando no se pronuncia. Ujú. Tiene que haber, pues, por lógica, una consecuencia de esa negligencia o de ese comportamiento que Ese vaya a emitir el esa Ministerio omisión, Público, esa omisión. con la agravante de que no se notificó a la víctima. ¿Cuál sería? Correcto. ¿Cuál sería? Archivo de obrados a través de una resolución judicial. Esa sería Ante el incumplimiento. ante el incumplimiento. Es decir, no existiría un pronunciamiento por parte del fiscal departamental con relación a esa combinatoria. A tu criterio, importaría un archivo de obrados. No es a mi criterio, sino es lo que yo puedo deducir cuando interpreto el procedimiento penal. Perfecto. A ver, Entonces me voy a buscar a lo que dice el 301. bien. Ya, como no hay ninguno de esos pronunciamientos, el artículo 54, que es el control jurisdiccional Correcto. que debe tener el juez, en su numeral 1 establece que se debe cumplir lo que dice el procedimiento. Y en este Bien. caso, si no hay una complementación que sea legal, ya, o no hay un pronunciamiento, automáticamente, operando el 54 y bajo los efectos del 279 del procedimiento penal, que toda actividad jurisdiccional El control le jurisdiccional. corresponde al juez, Sí, correcto. tiene pues que archivar el proceso, porque no hay rechazo y porque no hay imputación. Perfecto. No le queda otra que archivarlo. Es decir, no existe una resolución conclusiva de la fase preliminar. Claro, ahora bien, esta sería una forma de concluir preliminarmente el proceso, Ok. porque ahí la víctima podría presentar una apelación contra esa resolución, como también el imputado. Ok. ¿En qué entendido supuestamente? En el entendido de que no se la notificó con la combinatoria. Uno. Y en el entendido de que no le dieron el acceso a pedir el cumplimiento o la aplicación del numeral 5 del artículo 26 vinculado a la conversión de acción Excelente posición. para prevenir precisamente que el caso sea rechazado. O que se emita. Porque, Bueno, repito, yo tengo esa posición. No nos olvidemos que el órgano jurisdiccional no se vincula con eso. No se vincula con eso. No van a faltar los que también van a aplicar este otro entendimiento. ¿Para qué va a notificar a la víctima y dar cumplimiento al numeral 5 si está el numeral 4? Claro. ¿Por qué no objeta directamente? Porque ese trámite de objeción, mala ratificación o revocatoria al fiscal departamental es pues una dilación procesal indebida. A ver, la preliminar tarda 60 días, de complementada, ya 20 correcto. días, estamos hablando de 80, 80. casi 3 meses. Solamente que se resuelva la objeción de rechazo tarda 3 meses, mínimo, en la realidad. En la práctica En la forense. práctica forense actualmente. Ya, digamos que se han hecho de connotación notorios porque se han hecho virales a través de la prensa en algunos casos, ya lo sacan en un mes. Pero no se cumplen los 10 días pues, que establece el artículo 305 en la realidad. Correcto. Entonces, ¿eso qué significa? Vulnerar la tutela judicial efectiva para ambos sujetos procesales. ¿Por qué? Porque se está generando una dilación indebida. Bien. No se está cumpliendo con el plazo. Y el artículo 8 es claro y categórico de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Todo proceso tiene que estar dentro de un plazo razonable. Y el plazo razonable es el que establece la norma. Claro. Y en este caso son los 60 días. Me parece bien tu posición en ese sentido, pero quizás la consecuencia jurídica procesal sería esa. Yo te propongo otra consecuencia jurídica procesal. Hay un dicho Vamos a darle otro matiz. claro, echa la ley, echa la trampa. Vamos a darle otro matiz. ¿Qué te parece esta figura? Ante el incumplimiento o ante el desoimiento de la combinatoria en la fase preliminar, se pueda solicitar al órgano jurisdiccional declare precluido el plazo de presentación de la resolución conclusiva de la fase preliminar. El juez. Claro. ¿Qué Ya. opinión te merece? Es que la consecuencia de esa preclusión es el archivo de obrado. Ahí voy. Sin embargo, ese archivo de obrados, a consecuencia de ese incumplimiento respecto a la petición que se va a hacer, no se encuentra arreglado. Entonces, estaríamos rupturando el principio de legalidad. A ver, principio. Aclaro que el principio de legalidad como tal es un principio. Y, por tanto, eso, corresponde a la parte axiológica de nuestro texto constitucional. Motivo por el cual los principios que ya lo ha regulado la jurisprudencia son mandatos de optimización. Entonces voy a reformular el posicionamiento de ese término. ¿No estaríamos hablando de una afectación al debido proceso respecto al principio de legalidad como mandato de optimización? Cuando nos desprendemos de la Constitución, obviamente, porque sí. Pero acá el tema es
cuando hacemos el análisis, no podemos olvidarnos que el artículo 116 establece favorabilidad. Y lamentablemente al hacer los análisis que hace el Tribunal Constitucional se olvidan de ese pequeño elemento, Correcto. favorabilidad. Así como muchas veces se olvidan de la presunción de inocencia. Entonces, ¿qué es lo que a momento de aplicar nuevas interpretaciones que dan lineamientos del Tribunal Constitucional nos permiten generar, digámoslo así, una disfunción procesal? Primero, Sí. primero que se discute y se pelea que el incumplimiento de los plazos no es un defecto absoluto no susceptible de convalidación. Ya hemos llegado a ese nivel. Cuando no son plazos fatales. O sea, ese concepto que manejan, ¿cierto? Claro. O sea, un plazo fatal O sea, ya estamos se puede incumplir. ya Por tanto, es algo relativo. Ya estamos cuestionando lo que no se debería cuestionar, pero ya estamos en tela de juicio ya. O sea, ya no importa si se venció o no se venció, si se complementó o no se complementó. O por último se solicitó unas 10 Claro. complementaciones. Ahora, que en la práctica se ha dado y yo lo puedo y hay jurisprudencia constitucional que dice que la complementación ya vencida y no solicitada por el fiscal es un defecto absoluto no susceptible de convalidación. Ahí quiero llegar. Ahora vamos a llegar. Vamos a suponer que esa situación se da en la famosa ley 348 y nos invocan el principio de informalidad. Okay. El artículo 4, el numeral 11. Sí. Yo, por ejemplo, soy un defensor acérrimo que para mí la constitución política del Estado está encima del artículo 4, numeral 11 de la ley 348. Y no solo eso, Yo digo eso, pero es como si fuera un saludo a la bandera, es como si estuviera gritando en el desierto donde nadie me escucha. Lamentablemente, el cumplimiento de la Constitución muchas veces, a título de esta informalidad, es pisoteado, es incumplido y no es oído. No tuviera relevancia, porque hay un elemento muy importante que se llama fundamentación, abre competencia. Correcto. No tuviera relevancia si no se lo invocara a uno en la audiencia. Lamentablemente, si bien es cierto, se debe juzgar con perspectiva de género y con protección reforzada. Tengo mis reparos. Ya, esa situación la aplican, pero bajo este contexto, ¿qué me importa el procedimiento? Sí. Así se aplica en la realidad. No es que... Es decir, no existe una justificación para poder, si se quiere, flexibilizar el procedimiento. Es que la justificación es lo injustificable, es la aplicación de esa informalidad. Exactamente. Ese es el problema. Ahora, lo que voy a traer, vamos a dejar dos cuestiones. Primero, quiero hablar después de tu posicionamiento de que sí, realizar actuaciones investigativas después de ser conminado el fiscal de materia, esas actuaciones constituyen un defecto absoluto y bajo qué conceptos. Y luego te voy a dar un posicionamiento respecto a esa interpretación que se le hace del informalismo respecto a la 348, que quizás nos va a traer cierto tipo de problemas cuando estemos interpretando aquello. Pero ahora, yo creo tener una solución, una propuesta de solución ante el incumplimiento de la conminatoria en la fase preliminar para con el fiscal de materia. Miren, y esto lo vamos a poner en pie de página. Pie de pantalla, perdón. La sentencia constitucional 1128/2013 del 17 de julio, que obviamente antes de estas instancias solamente teníamos la ley 007, no teníamos las modificaciones que tenemos, pero el supuesto fáctico e incluso el procesal es idéntico a lo que nosotros estamos hablando. Se realizaron múltiples combinatorias y sin embargo el fiscal de materia desoyó las mismas y no emitía la resolución conclusiva conforme al artículo 300. En resumen, lo que se hace acá es plantear una acción de amparo constitucional. ¿Por qué? Porque se hace una afectación o se afecta, si se quiere, al debido proceso. Sí, artículo 115, bueno, eso es el texto constitucional, vinculado con el principio de celeridad. Y hablando de las normas específicas, las cuales regulan la actividad propia del Ministerio Público, eficacia, eficiencia y responsabilidad por parte de estos servidores públicos. Entonces, esta sentencia constitucional lo que nos da a entender, y lo dice de forma expresa, es que en estas circunstancias el órgano jurisdiccional no tiene ningún tipo de opción ante el incumplimiento de la combinatoria en fase preliminar que no sea combinar realmente. Palabras más, palabras menos. Es decir,
Esta sentencia constitucional lo que nos da a entender es que no existe una consecuencia jurídico-procesal, o no podría haber una consecuencia jurídico-procesal. Motivo por el cual mi posición parcialmente va de acuerdo a esta línea jurisprudencial, es en que ante ese desoimiento por parte del fiscal de materia, ante las combinatorias o si se quieren múltiples combinatorias en la fase preliminar, opera la acción de amparo por la afectación al debido proceso en su nota principio de celeridad como un mandato de optimización. ¿Cuál es tu opinión? Ahí van a haber varios opinólogos que van a hablar del principio de subsidiariedad, digamos, porque como esto va a ser retransmitido, seguramente van a comentarlo. Claro, ¿y qué subsidiariedad tú aplicarías acá? Bueno, ¿Qué mecanismo intraprocesal tienes cuando el propio Tribunal Constitucional te dice no existe otra salida, no tiene otra opción? Uno tiene que aperturar, ¿Okay? tiene que reclamar las providencias. Y el artículo 401 y 402 habla de las reposiciones de las providencias. Correcto. Entonces, como estas resoluciones a las providencias no son sujetas de apelación, no va a faltar el que diga, pero el artículo 180 de la Constitución Política del Estado dice que todo es apelable. No, claro, pero es taxativo. El tema de la reposición es taxativo. Pero eso es lo que te podría aperturar, que al no corregir ese error, el juez emite una resolución que viene a ser motivo de una acción de defensa constitucional. Pero no nos olvidemos, Winter, pero no nos olvidemos, por eso es que yo diría que en ese sentido, ¿por qué exigir subsidiariedad? ¿Por qué? Porque era uno de los requisitos y los componentes que establece el Código Procesal Constitucional. El Tribunal Constitucional te dice que el juez no tiene otro mecanismo. No puede obligar, o por lo menos coercionar. Ya cumplió, ya culminó, hay un desoimiento por parte del fiscal de materia. A mi criterio, opera de forma directa, bajo estas circunstancias, la acción de amparo constitucional por vulneración de esta situación concreta. Porque no te olvides que el órgano jurisdiccional, en este caso, tú le puedes solicitar de que se pronuncie. Puede hacer una nueva combinatoria, pero continúa ese desoimiento o esa omisión. Yo creo que hasta ahí, por lo menos los mecanismos intraprocesales ya son inexistentes, ¿ok? Y tendríamos que acudir a la jurisdicción constitucional, necesariamente. Claro, pero no es lo mismo acudir a la jurisdicción constitucional con una reposición que te aperture una resolución. Pero ¿reposición respecto a qué? Es que el fiscal remite el cumplimiento a su combinatoria haciendo una complementación y el juez agarra y se pronuncia. No al lugar. No al lugar, perfecto. Por último, se tiene presente, tómese en cuenta, hágase conocer al secretario para que controle el plazo. Ya. Esos ejemplos. Entonces, ahí es donde viene la reposición. Oiga, señor juez, usted está cometiendo un error y conforme al 168 le pido que lo corrija. ¿Cuál es el error? No existe una nueva complementación, algo ya venció en su complementación. Perfecto, pero el juez, bajo esa circunstancia que tú me estás diciendo, no le está otorgando un nuevo plazo. Por ejemplo, en la primera figura, no ha lugar a esta nueva solicitud de complementación, estése al oficio tanto de combinatoria. ¿Qué subsidiariedad tendríamos nosotros que agotar? ¿O qué mecanismo intraprocesal respecto a esa providencia, que dicho sea de paso, ya ha cumplido el órgano jurisdiccional? Y bajo estas circunstancias, el que está desoyendo e incumpliendo solamente es el fiscal de materia. Claro, pero lamentablemente el Tribunal Constitucional da alineamientos que se deben agotar todas las instancias. Ahí puedes pedir una corrección y ahí puedes pedir una reposición. Entonces, si bien son situaciones muy meramente formalistas, tendrían la posibilidad de ser corregidas, pero lo más importante es que va a emitir una resolución. Un auto. Un auto. Entonces, porque eso es la forma de resolución. Claro, eso es lo que va a ser sujeto de agravio, porque en el auto no hay cómo pues se justifique el motivo por el cual no deje sin efecto la nueva combinatoria o una nueva complementación que vaya a realizar el Ministerio Público. Yo en eso sí discrepo contigo, porque a mi juicio, bajo el supuesto fáctico inicial de que el fiscal de materia solicita una nueva combinatoria y el órgano jurisdiccional le deniega la misma, ya no cabría un mecanismo interprocesal para poder hacer cumplir el plazo previsto, obviamente, en el artículo 302. Claro, hay una cosa, no estás de acuerdo conmigo, pero en el tema de la subsidiariedad. Correcto. Porque en el fondo, lo que estamos los dos queriendo invocar es el incumplimiento del procedimiento cuando se emite una nueva combinatoria o cuando se acepta una nueva complementación de un plazo ya vencido. En un primer momento hablamos de establecer una consecuencia jurídico-procesal. A tu criterio era el archivo de obra. Correcto. Un segundo momento es cuando no aceptamos que existe una consecuencia jurídico-procesal, a mi juicio, es que acudamos a la jurisdicción constitucional. Claro. Ahora hay dos en tu caso, sí, tú defenderías, si se quiere, un posicionamiento respecto a que tenemos que provocar una suerte de resolución
constituida en un autito interlocutorio, ¿correcto? Y que eso se constituya en una suerte de subsidiariedad para que podamos ingresar al fondo respecto al amparo que posteriormente nosotros presentemos. Mi apreciación en el contexto, digámoslo así, de interpretación está vinculado a que ese sería el documento donde el juez estaría plasmando el agravio de incumplir el procedimiento y fabricando un nuevo procedimiento. Pero yo insisto, el incumplimiento ya está dado, porque dentro del cuaderno procesal, ¿no es verdad? No existe la resolución conclusiva de la fase preliminar. Eso solamente sería una reafirmación del incumplimiento del fiscal de materia, que a mi juicio, o sea, respetando tu posición, claro, que a mi juicio sería innecesario. El tema es que usted está vinculándolo al incumplimiento del fiscal. Correcto. Para mí, no es el fiscal el que está operando mal, es el juez. Pero ¿qué otro? Lo que el fiscal está haciendo ya incumplió. No, es una omisión, una negligencia, una inobservancia a la ley. Perfecto. Pero eso pues control jurisdiccional el que Pero ¿qué mecanismo? Vamos a leer esta parte. Respecto a la problemática, Ya. dice, aclarando que la normativa vigente, dice, en materia penal sobre la presente problemática, esto es de las combinatorias en fase preliminar, no establece otra medida procesal que el juez pueda ejercer u optar a no ser la combinatoria para hacer cumplir el plazo de duración de la fase preliminar, pues existe un vacío legal al respecto. Claro. Por eso es que la primera pregunta respecto a la intervención sobre esta figura era si es posible establecer una consecuencia jurídico-procesal. Pero aquí ya tenemos una divergencia que es bastante interesante y ya quizás el público, los intervinientes, puedan decantarse por una u otra toma de posición. Pero vayamos al siguiente aspecto. ¿Qué sucede si no obstante la combinatoria hay un desoimiento de la misma? No emite requerimiento conclusivo de la fase preliminar, ¿correcto? Es más, se le dice no al lugar a una segunda o tercera ampliación. Pero durante todo ese lapso de tiempo se generan actuaciones investigativas. ¿Consideras que esto es un defecto absoluto? En el tema de la interpretación, si mal no recuerdo, de la sentencia constitucional 591-2016 que establece... Sí, en Seguida de la Paz, esta sentencia constitucional es la 0691, quebrado 2016-S3. Correcto. Que de hecho tú me la facilitaste. Sí. Del 14 de junio. Del 14 de junio. Que hay un supuesto fáctico. Ya. Pero quiero que tú me yo tengo mi posición. Ya. Hay un supuesto fáctico. Ok. Lo más importante de esto es que establece que la ausencia de control jurisdiccional por no complementación del Ministerio Público es un defecto absoluto no susceptible de convalidación. Eso es lo bueno de esta jurisprudencia constitucional. Que textual y que tengo mis reparos. No, pero así lo dice. Correcto. Digamos que sea en la interpretación que hace al auto de vista que fue motivo de amparo. Correcto. Ya, digamos que fuera así. Pero igual, pues, algo que yo voy a siempre pedir, digamos, que se invoque, el procedimiento es uno. Ok. Todos los delitos son con el mismo procedimiento. No se cambia el procedimiento penal cuando se cambia de delito. Donde se puede pedir, por lo menos en teoría. En teoría, esa informalidad de la 348 en delito de la ley 348 está bien, 348. ya, está bien. Pero esa es la situación que lamentablemente no quieren aplicar. Está bien, quizás porque es justo, no porque sea legal. Porque cuando lo apliquen van a generar impunidad. Pero aquí el problema, más allá de esa impunidad, es que tiene que haber un responsable de ese incumplimiento al quebrantamiento constitucional. Policía, fiscalía, juez. Son un triunvirato que lamentablemente nunca escuchamos que son sometidos a procesos disciplinarios por suspensiones en cuanto a la negligencia, inobservancia. Quizás con esto me van a odiar varios jueces, varios fiscales, varios policías. Esperemos que no. Esto es una cuestión, de carácter académico, académico, totalmente, ¿ya? Pero se pueden imaginar. Yo me puedo imaginar que no hayan esas inobservancias, esas arbitrariedades, esas omisiones, esa negligencia. Pucha, yo creo que me quedo sin trabajo. Yo creo que no sé qué voy a hacer. Voy a tener que cambiar de trabajo, voy a tener que dedicarme a hacer contratos. Esa ausencia de hacer un buen trabajo, lamentablemente es lo que requerirá el debido proceso y es pues responsabilidad neta y exclusiva del Estado. Si no fiscalizan, no auditan, no controlan, lamentablemente vamos a estar en esto que nosotros denominamos justicia, pero dentro del marco de lo legal, no de lo justo. Porque lo justo a veces genera que se cometan estas arbitrariedades, que ante su incumplimiento
Lamentablemente puede ser que sea pues una omisión, que sea una impunidad el acto que va a quedar el supuesto delincuente. Pero aunque la gente no lo quiera creer, no lo quiera ver, las reglas del juego son esas. Debido proceso. Si no se cumple, si no hay seguridad jurídica, si no hay legalidad, la ausencia de esa situación puede generar que se condene a un inocente. Y aquí, eso es lo que no queremos. Por absolver a un culpable, fíjese muy bien, por absolver a un culpable en esa flexibilización de legalidad, se puede condenar un sinnúmero de personas. Y eso es lo grave. No estoy tratando de generar actos que vayan a beneficiar a delincuentes. Pero cuando una persona tiene acceso a una buena defensa, el juez lamentablemente tiene que cumplir con la ley. Sabes, Winter, me gusta mucho ese posicionamiento y voy a traer a colación una frase que se abstrae tanto el profesor Klaus Roxin como Bernard Schunemann. El procedimiento penal es un sismógrafo de la Constitución, dicen ellos, su código. Entonces, en la medida que nosotros apliquemos este procedimiento penal respetando las reglas madres que están dentro de nuestro texto constitucional, vamos a hacer ver de que sí, existe un Estado de Derecho que ha creado a través del constituyente un texto constitucional supremo y que a la vez a partir de ese texto constitucional hemos creado las normas intraconstitucionales. En este caso, un código de procedimiento penal, que el análisis lo hace desde la perspectiva doctrinaria, el derecho procesal penal. Pero bien, eso es un tema muy interesante. Yo parto del siguiente criterio respecto a esa pregunta que yo te realizaba. A mi juicio, no se podría hablar de una ausencia de control jurisdiccional. Porque el hecho de que no exista un cumplimiento bajo estas perspectivas y que se hayan desarrollado actuaciones investigativas desde la combinatoria, desoída, y tenemos un plazo venciendo, no creo que se pueda manejar desde esa esencia. ¿Por qué? Porque el control jurisdiccional sigue. Es decir, el juez está ahí. Está controlando lo que van a hacer los infrapartes, obviamente, el Ministerio Público y el imputado. Quizás podríamos hablar de una cuestión relativa en cuanto a los defectos, porque no nos olvidemos que uno de los principios de la teoría, si se quiere, de los defectos absolutos, de los incidentes de nulidad o las nulidades propiamente dichas, es la trascendencia y la verificabilidad de la lesión, ¿verdad? Es decir, que la lesión tenga que ser materialmente verificable. No hablo de una palpación, claro está, estamos hablando de la perspectiva normativa. Entonces, yo parto de la idea de que, por ejemplo, esa sentencia constitucional a la que tú has hecho alusión, repito, la 0691-2016-S3, 14 de julio, trae a colación un posicionamiento de un tribunal de alzada. Pero, sin embargo, el Tribunal Constitucional, cuando ingresa ya a la parte del análisis del caso concreto, lo que hace solamente es reflejar cómo lo resolvió. Más no así tiene una toma de posición. Sí, más no así tiene una toma de posición. Ya tenemos otra divergencia en ese sentido. Respecto a otra línea, otro argumento que tú estabas utilizando, vamos a dejar de lado diversas leyes penales especiales, vamos a llamarlo así, de la existencia de un tratamiento diferenciado por estar vinculado a determinados hechos delictivos. Vamos a hablar de violación, infanticidio, feminicidio, es más, los delitos vinculados al narcotráfico. Me gusta mucho la literatura creada por el profesor Jesús María Silva Sánchez, un libro magnífico, es un opúsculo para mí, el expansionismo del derecho penal en sociedades postindustriales. Pero obviamente que él habla del derecho penal sustantivo. Y cuando hace alusión a que este expansionismo, creo que existe un tratamiento diferenciado, habla de lo que se denomina un derecho penal administrativizado. ¿Qué implica? Que ese derecho penal administrativizado, como el derecho administrativo, no tiene esos rigorismos, esa contención más fuerte en la esfera penal. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué no podemos decir que existe un derecho procesal penal también administrativizado en determinadas circunstancias? Verbigracia. Si analizamos nosotros el artículo 231 bis, si más no me equivoco, del procedimiento penal respecto a las medidas cautelares de carácter personal, hace un detalle de las mismas, que son 10 las numeradas, ¿correcto? Y el legislador lo que hace es establecer
no solo de forma implícita, sino de forma expresa, de que la autoridad jurisdiccional al momento por decantarse de aplicar ya sea estas medidas cautelares, entre ellas la detención preventiva, tiene que hacer un examen de proporcionalidad, necesidad y idoneidad. Es decir, lo que te trata de decir el legislador, procesalista en este caso, es que hagas un examen de que si estas otras medidas del 1 al 9 no cumplen la finalidad que se prescribe, por ejemplo, en el artículo 221 del procedimiento penal, es decir, la aseguranza, la presencia del sujeto, la aplicación de la ley, el desarrollo del proceso, que el procedimiento penal, en todo caso y de forma específica, las faenas investigativas se realicen de manera diáfana. Por otras medidas, estas tienen que ser. ¿Por qué? Porque la detención preventiva es demasiado invasiva. Porque hay una parigualdad con la consecuencia jurídica de pena privativa de libertad. Correcto. Pero tú podrás concordar conmigo que esa proporcionalidad desaparece en 3 delitos. Si más no me equivoco. Infanticidio, feminicidio y violación niño, niña, infante. Porque te dice, se va a aplicar la proporcionalidad, palabras más, palabras menos, excepto en estos delitos. ¿Tú estarías de acuerdo? Y esto lo podemos dejar para otra conversación, que dicho sea de paso es una investigación que yo estoy realizando a mi criterio. En este aspecto, en este apartado, yo puedo detectar resabios de un derecho penal del enemigo, desde la perspectiva jacobsiana. ¿Cuál es tu posición? Ya que has hablado de la flexibilización, atendiendo a determinados tipos penales, o hechos que se encuadran en determinados tipos penales. De acuerdo a la experiencia y vinculado a la costumbre jurídica, digámoslo así, primero que nuestra legislación no está apegada en la esencia doctrinaria de ninguno de los tratadistas que acaban de mencionar. Medio que lo toman en cuenta, nada más. Y nuestra realidad está vinculada a una política criminal propia, de acuerdo a una necesidad más que todo política. Definitivamente. Lamentablemente, Definitivamente. esa es nuestra realidad. No hay discusión. ¿Ya? Porque si quisiéramos hacer una legislación vinculada a un código penal que esté estrictamente apegado a la doctrina de los tratadistas a los que hace referencia, quizás este fuera una panacea, digamos, ¿no? Un país de lo correcto, de lo que no hubiera Un ideal. claro, algo ideal, que no fuera Una motivo utopía. no hubiera contradicciones. Pero aparejado a eso, viene el tema de que lamentablemente nuestra justicia no es una prioridad para el propio Estado. Sí, sí, sí. El órgano judicial debería ser el que mayor sustento económico debería tener. Un ejemplo claro, Brasil, un ejemplo claro, Estados Unidos. O sea, son élites que están vinculadas al poder en función al conocimiento. Entonces, como ahí el conocimiento es la prioridad esencial, la riqueza pasa a segundo plano. Por tanto, lo que se trata de hacer es una situación de carácter transparente, igualitaria, equilibrada, tomando en cuenta que hay diferentes sectores en la sociedad que también deben tener, cuando se habla de justicia, un mismo trato. Correcto. En ese entendido, te voy a traer a colación 2 ejemplos muy importantes. El primero, citaste la sentencia constitucional 1128-2013 del 17 de julio. Exacto. Esta jurisprudencia, de forma clara, ha extirpado del ordenamiento jurídico constitucional a la sentencia 1036/2002 y expresamente la saca y dice, tomando en cuenta que esta sentencia estaba basada en un procedimiento anterior, tomando en cuenta que era una constitución política. No en un procedimiento anterior, pero sino un procedimiento que no había sido modificado. Claro, la ley 1970, no te olvides que la mantenemos vigente. No, pero en virtud a esos cumplimientos de plazo se modificó totalmente. Claro. Entonces, tomando en cuenta que era una anterior constitución política del Estado, Correcto, ya. porque era el 2002, el 2009 se modificó la constitución, Sí, definitivamente. Entonces expresamente extirpa inclusive la interpretación que hacen cuando se habla de diferentes imputados y cuando se habla del cumplimiento del plazo de los 6 meses. Claro, Por ese motivo, que en ese entonces, eso sí, que en ese entonces no teníamos los plazos que ahora los tenemos en el Por 302 y se exigía que incluso la etapa preliminar tenga una duración máxima de los 6 meses. los 6 meses. Por eso es que estoy puntualizando la costumbre jurídica. Esa jurisprudencia dio la posibilidad de ser, a través de una política criminal procedimental, digámoslo así, el arma o la estructura
del actual procedimiento modificado, donde en el artículo 300, por ejemplo, se establece, junto al 301, por ejemplo, la notificación con la imputación al último imputado es para el cómputo de los 6 De meses, los 6 meses, que eso no correcto. había antes en el procedimiento penal. Y por eso fue que se Claro, implementó es un razonamiento la jurisprudencial. interpretación. Entonces, bajo esa situación, ¿qué te estoy queriendo decir? Que los cambios procesales que se realizan en virtud a este entendimiento constitucional son los que lamentablemente hacen parte de una política criminal que debería ser ajena al momento de la elaboración de las leyes. Correcto, definitivamente. Entonces, esa situación, como lo hacemos en virtud a curar una grieta, a curar algo que está quebrado, algo que está obsoleto, fregado, lamentablemente no va a ser una solución de fondo, siempre van a ser soluciones parche. Y en este contexto actual, para que nosotros podamos exigir, digamos, el cumplimiento de lo que la norma está estableciendo, primero tiene que haber logística, segundo tiene que haber presupuesto, tercero tiene que haber un ente ajeno, que no sea el Consejo de la Magistratura, porque ponemos al ratón a cuidar el queso, tiene que ser un ente diferente, Y el elemento totalmente. humano. Que tenga humano. yo no es que sea antiboliviano, pero yo preferiría que sea una institución extranjera, americana, alemana, suiza, que venga y los controle, para Sí. que no haya ningún tipo de intromisión, Y bueno, más que sí, todo. Así como lo hacía cuando estaba USAID, no es que yo esté a favor de Estados Unidos, pero en honor a la verdad, hacían un No buen vamos a meter en trabajo. problemas con eso. Entonces, Sí, son tienes situaciones que razón, Winter. hay que decirlas, aunque vayan a calar profundo. Bien. A guisa de conclusiones, estimado Winter, evidentemente lo que tú manifestaste en cuanto a la posición de los diversos tratadistas, eso es la dogmática. Convengamos pero en lo siguiente, la dogmática tiene una fuente y la fuente es propiamente el derecho positivo. Y es a partir de ahí que se desarrollan los diversos posicionamientos teóricos y en función de eso se crean esas teorías para la aplicación. Y si se quiere, o sea, todo dogmático lo que busca es una aplicación racionalizada pues, del derecho, en este caso del derecho penal. Eso solamente como corolario. Pero lleguemos a la siguiente conclusión. Ambos, de tu parte, sí prevés de que, por ejemplo, respecto a la etapa preliminar y ante la combinatoria desoída o incumplida, se tiene que establecer una consecuencia jurídica procesal traducida en un archivo de obrados. Según yo, sí. Perfecto, perfecto. Me parece interesante tu interpretación. ¿Cuál sería la consecuencia? Primero, que la víctima podría apelar, Ya. porque no estaría de acuerdo a esa resolución judicial, porque no fue de su conocimiento para poder acceder al tema de la conversión de acción. Perfecto. Y segundo, podría ser un motivo inicial para que se dé cumplimiento a lo que establece el artículo 27, numeral 10, si mal no recuerdo, que es el tema de la extinción por el año, que no se reaperture la investigación, porque el hecho de que se ordene el archivo de obrados no significa que el proceso no se pueda reaperturar. Correcto. Y no pasemos por alto otro elemento, que cuando se ordena la extinción de la acción penal en la etapa preparatoria, únicamente es en lo que vincula la participación del Ministerio Público. Correcto. Porque la víctima puede, se puede proseguir con la acusación particular. solo con la acusación particular. No se extingue la acción penal para matar el proceso. Sobre esa línea, no creo que exista, es decir, si vamos a ocupar el sentido positivo de la ley, especialmente en nuestra economía procesal, no creo que exista cabida a una consecuencia jurídica procesal bajo ese razonamiento. Respeto mucho tu posición, pero yo creo, me apego sencillamente a la sentencia 1128 quebrado 2013 y que no existiría otra posibilidad, sino acudir a forma de conclusión, que lo estamos haciendo, acudir a la jurisdicción constitucional para hacer que el debido proceso en su nota, bajo el principio de celeridad, obviamente, se cumplan estos plazos y el fiscal de materia, obviamente, se decante por alguna de las formas conclusivas. Para mí, si la sentencia ha establecido un vacío legal, yo me voy a abocar a lo que dice la Constitución. El artículo 116 dice favorabilidad. Entonces, ese vacío legal para mí es favorable. Entonces, dentro de ese marco de la favorabilidad, se nexa automáticamente la analogía. Por eso es que... Analogía en buena parte, pero no nos olvidemos que la analogía en buena parte claro, no es susceptible de aplicación dentro de la ley adjetiva. Claro, yo lo hago como una referencia para que se entienda. Nada más. ¿Y por qué está vinculada a esta palabra analogía? ¿Por qué? Primero, que el archivo puede ser sujeto a apelación. Ya, no vincula esa determinación. Tenemos un auto. No vincula un estado de indefensión. Y es para ambas partes. Segundo, va a generar una responsabilidad del funcionario que omitió el cumplimiento de la norma. Sí o sí, tiene que sancionarse, pues.
tiene que sancionarse al fiscal. Definitivamente. Aquí lamentablemente no se lo sanciona con estos actos, se ordena el archivo dorado, se ordena Sí. la extinción y no se lo sanciona. Pero yo Lamentablemente. insisto, eso sería una reafirmación de un incumplimiento ya verificable, materialmente verificable. Como conclusión, segunda conclusión, respecto a los actos que se puedan realizar fuera del plazo en desoimiento de la combinatoria en la fase preliminar, tu criterio es que puede hablarse de defectos absolutos por ausencia de control jurisdiccional. Eso es cierto. Es que hay las dos interpretaciones del Tribunal ¿Cuál es la Constitucional. tuya? Primero, si la investigación se realizó dentro del contexto de la complementación, no pasa nada. No, estamos hablando fuera. Ahora, Fuera. si se realizó fuera, es que cuando, en teoría está fuera cuando ya se venció a rajatabla el plazo. Hay ausencia de control Pero jurisdiccional. si el juez no se ha pronunciado en un mes, 2 meses, más una nueva combinatoria, te acepta, en teoría Ya. hay un control. Ahora sí, ahora sí. Ahí está, pues. Pero esa es otra figura. Pero en el caso de que el juez, conforme a esta jurisprudencia, no Ujú. tiene otro mecanismo, Ujú. pero sin embargo sigue realizando actos investigativos en el Ministerio Público, a mi criterio, no podríamos hablar a ciencia cierta o a fardo cerrado de una ausencia de control jurisdiccional. Ese es mi posicionamiento. Y más no así tampoco de un defecto absoluto. Sí, un defecto relativo, como segunda conclusión. Y a modo de terminar este conversatorio, estimado Winter, no sé si quieres vertir algunas palabras y nuevamente pues agradecido por tu intervención y haber aceptado esta invitación. Conocemos tu trayectoria, hemos litigado juntos en contraparte, nos conocemos bien, te considero un gran amigo y un excelente abogado. Bueno, en primer lugar, lo que estamos tratando acá es abrir los ojos a las personas que generalmente no tienen la oportunidad de litigar mucho, en Correcto. esencia. Entonces, ¿dónde se pueden establecer que hay vacíos legales, lagunas mentales, faltas de interpretación? Desde mi perspectiva eso no existe, solamente es abocarse a la jurisprudencia que, digamos, le ha dado interpretaciones a todos los tipos y a todas las figuras procesalmente hablando. Correcto. Segundo, la idea es contextualizar la perspectiva del enfoque que vas a darle al procedimiento. Correcto. Lamentablemente, yo considero que hay 5 partes o 6 partes en un proceso. Fiscalía, policía, juez, SLIN, digamos las instituciones del Estado Y coadyuvan. y el abogado de la parte civil. Ujú. 6 escenarios diferentes en los cuales sobre el mismo hecho van a tener percepciones diferentes. Entonces, en ese entendido, cuando uno considera muchas veces que no hay justicia, a veces lo hace de una manera sesgada porque lo vive en carne propia y Correcto. piensa o cree que los otros están equivocados. Pero eso precisamente es lo que nosotros tenemos que tratar de establecer para generar uniformidad de criterio. Es lo que tenemos que contrarrestar y tenemos que atacar. Porque en un proceso de estafa, un juez, en los 2 casos hay contrato, a uno le da detención preventiva y en el mismo caso, despuesito en la otra audiencia, al otro lo libera. Sí, correcto. Entonces, no vamos a decir que porque en un caso era $1,000 y que por el otro era $1,000,000. O sea, el delito es el mismo, digamos, ¿no? A la connotación. Sí. Pero esas situaciones son las que permiten generar que no hay un equilibrio en el análisis de lo que la gente generalmente busca. Y aquí voy a terminar con 2 aspectos. Primero, fundamentación abre competencia. En todos los conductos regulares hay que hacer el uso de la defensa y hay que materializar y traer a colación todos los elementos necesarios constitucionales que demuestren agravio y hay que dejarlos plasmados en acta. Ya. Y el segundo, no todo lo legal es justo y no todo lo justo es legal. ¿Por qué? Muchas veces, a título de Jura Nubi Curia, dame los hechos, yo te daré el hecho, muchas veces las autoridades judiciales actúan de manera ultrapetita, es decir, se automotivan. Sí. Y una prueba de aquello es que el Tribunal Constitucional emite una resolución donde revoca y dice con estos lineamientos, y aquí vienen y resuelven de la misma forma. No le dan otro matiz, solo que lo fundamentan más. O sea, ya ni siquiera le tienen un poquito de temor ya a las resoluciones del Tribunal Constitucional. No entremos. Y esa es una situación No que también entremos en eso. hay que decirla, ¿no? Pero Es lo que está pasando actualmente. Sí. Pero ya para concluir, un agradecimiento muy especial por tomarme en cuenta. Esperemos que esto se repita con otros matices, con otros elementos. Hemos hecho relación a jurisprudencia constitucional que se encuentra detallada en mi libro sobre la etapa preliminar de las investigaciones y sus audiencias. Está en YouTube, en mi correo, y lo pueden ver también en el canal de YouTube, en TikTok, y me pueden ver en todas las redes sociales. Bueno, Muchas gracias por la Bueno, cobertura. Winter, de parte de Álvaro González y Asociados, Litigación Penal Estratégica, nuevamente gracias y vamos a estar atentos a todos los comentarios que se hagan y a partir de ahí vamos a hacer una
suerte de retroalimentación de todo lo que hemos venido discutiendo. Gracias, hermano. Gracias, Winter. 100 puntos. Bendiciones.